Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras. Otro patrón de continuación de tendencia es el banderín alcista. Se supone que hay un movimiento muy intenso al alza, a continuación se produce una lateralización en forma de banderín, en forma de triángulo simétrico, y luego el movimiento debería salir en la misma dirección en la que entró, es decir, largos. La principal diferencia entre un banderín y un triángulo simétrico es el tamaño, porque la forma es básicamente la misma. Simplemente consta de evitar que un lado sea horizontal. Entonces, un triángulo simétrico puede ser bastante grande, tener muchos tamaños, pero tiene un tamaño considerable. Mientras que un banderín suele ser pequeñín pequeñín. Además que el banderín suele venir precedido de un mástil, es decir, un movimiento muy intenso, sea al alza o a la baja. Aquí podemos ver un ejemplo muy simple. Vamos a ver los requisitos. En primer lugar, una tendencia previa, en este caso, alcista. ¿La tenemos? Muy bien, la marcamos entonces. Luego, tiene que ser esa tendencia precederlo con un movimiento muy intenso. Fíjate el tamaño de estas velas. Ha habido una gran especulación al alza. Luego es el turno de la lateralización, y esto se produce haciendo altos más bajos y bajos más altos. Es decir, se está comprimiendo cada vez en un espacio más reducido, con lo que la explosión que se produzca a continuación, el rompimiento, se espera que sea muy intenso. Y además, ¿por qué es esto? Porque a partir del momento en que un patrón gráfico, el que sea, en este caso el banderín, se empiece a formar y los traders, nosotros mismos, lo identifiquemos como tal, y eso es tan fácil como a partir del momento en unir dos líneas a, a partir de 4 puntos, es decir, aquí, con este punto de aquí más este de aquí, ya podemos formar una línea recta. Con este punto de aquí más este de aquí, ya podemos formar otra. Y ya vemos dónde está el vértice, donde ya no podría seguir lateralizando. A partir del momento en que lo identificamos, vamos a centrar toda nuestra atención en este lugar. Y vamos además a estar predispuestos a buscar un rompimiento al alza. ¿Por qué? Porque aquí la tendencia previa era alcista. Y los patrones suelen ser profecías que se autocumplen. Luego, como el triángulo es pequeñito, suele durar bastante poco. Es muy diferente precisamente a los triángulos grandes. Los banderines son triángulos pequeñitos, así que su duración es de pocas velas. Pero ojo, que eso no significa que entonces podemos ganar poco dinero con él. No, no, de eso nada. Se puede ganar y bastante con ellos, no importa su tamaño. Entonces, ¿cuándo entramos? Pues con el rompimiento de las líneas que hemos trazado para delimitar los bordes del triángulo. En este caso, aquí, bueno, ya se puede considerar la entrada porque ha cerrado por encima del triángulo, o a lo mejor prefieres esperar por una vela que cierre mucho más claramente por encima. En este caso, tú o otros traders, aquellos que su estrategia consiste en operar en cuanto una vela cierra por encima del triángulo, entrarían. Aquí estarían entrando aquellos traders. Hay muchos que estaban aquí ya enfrentados. Los osos por este lado, los toros empujando por este otro. Y la mayoría de nosotros estamos aquí, esperando que se peleen entre ellos. Nosotros vamos a entrar del lado del que parece que tiene más fuerza. Entonces, unos de nosotros, puede que yo, puede que tú, o puede que ninguno de los dos, o puede que los dos, si operamos los rompimientos en cuanto una vela cierra por encima, como es este caso, nosotros, junto con los que operan así, vamos a entrar. Puede que sea todos estos, y aquí puede que estemos tú y yo, o puede que no. Eso ya dependerá de nuestra estrategia, y hay que respetarla siempre. Luego, estos traders que están aquí esperando, puede que lo que esperan es que el precio, si ha rechazado, regrese a la línea del vértice y ahí incorpore a nuevos compradores para irse definitivamente al alza. Que esa también es otra forma de operar. Ventajas que va a evitar filtrar, o sea, más bien va a filtrar aquellas señales falsas que se produzcan por falso rompimiento. Es decir, aquí ha roto la línea. Pero ¿qué pasa si el precio de repente desciende? En ese caso, si después de haber subido empieza a caer, puede que se active nuestro stop loss.
y perdamos la operación. Sin embargo, si no hemos entrado porque nosotros preferimos esperar por un pullback en esta zona, entonces estaremos filtrando las operaciones que vayan a nuestra contra de primeras, incluso que activen nuestro stop. Desventajas. ¿Qué pasaría entonces si tras el rompimiento el precio nunca regresa y se va definitivamente al alza? Que perdemos la operación. Bueno, esto no es matemático. Tenemos que hacer muchas pruebas a las estrategias que vayamos a utilizar, sobre todo si incluyen patrones gráficos, y ver cuál nos compensa más. O bien filtrar señales falsas, o bien arriesgarnos con ellas e intentar no perder las oportunidades. De todos modos, nuestro stop loss lo colocaríamos siempre por debajo del banderín, más o menos por esta zona. Si hemos entrado aquí o aquí con el rompimiento de la otra vela, se supone que toda esta zona es zona de toros. Entonces, si el precio, a pesar de haber empezado a subir, comienza a bajar nuevamente, esperamos que en cualquier de estos puntos, de todos estos precios que están aquí, entren los toros en masa definitivamente para proteger su propia inversión y rescatarnos a nosotros ya de paso. Y ahora que sabemos dónde entrar, ¿dónde salimos? Bueno, es muy facilito. Medimos la distancia del mástil, que es el movimiento tan intenso previo que se ha producido justo antes del triángulo. Luego se produce el triángulo simétrico pequeñito, o banderín, y luego extrapolamos la distancia del mástil sobre el rompimiento. Y eso es la distancia, es el objetivo que esperamos conseguir y que habitualmente el mercado nos suele dar. Aunque luego el mercado cambiara y hiciera una tendencia bajista, habitualmente, tras el banderín, al menos recorrerá esta distancia, que es el mástil, y luego puede que se hunda. Pero habitualmente siempre nos va a dar esto, porque es una profecía que se autocumple. Es decir, los traders que generaron esta lucha, lo que hicieron fue generar el dibujo del triángulo. Una vez formado todo el banderín, al incorporarse nuevos traders con el rompimiento, aumentó la presión alcista. Al aumentar la presión alcista, se generó esta otra vela. Esta otra vela, más la teoría que nos dice que el movimiento subsiguiente tiene que ser del mismo tamaño, por lo menos que el mástil, va a hacer que se incorporen nuevos traders porque consideran que, aunque estén aquí, consideran que al menos va a subir otro tanto, que es esta distancia. Si estos son 100 pips y estamos a 50 pips de recorrido, pues van a seguir incorporándose porque van a pensar que al menos hay otros 50 pips a la espera. Entonces, por eso, al incorporarse más traders hasta que se cumplan los 100 pips, la presión va aumentando y según aumenta la presión, harían falta más osos para evitar ese ascenso. Luego, una vez se cumple el objetivo, puede que se retiren ya los toros en masa, o puede que la tendencia continúe, eso ya dependerá de la salud. Vamos a ver este ejemplo, estamos en el euro dólar y gráfica de una hora. Ves que claramente la tendencia es alcista, ¿verdad? Y fíjate, aquí hay un movimiento muy intenso al alza, pero a continuación no se produjo un banderín, ¿eh? Entonces los traders no se fijaron en este lugar como una zona en la cual el rompimiento más probable fuera al alza. Bueno, puede que no sea un banderín, pero ¿y si es una bandera? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Porque fíjate, alcista y más o menos el movimiento es horizontal. Este también es un patrón de continuación de la tendencia. Pero bueno, lo comento ya que pasaba por aquí. Muy bien, intenso movimiento aquí al alza. Bien. ¿Y qué está pasando? Que está haciendo altos más bajos y bajos más altos. Fíjate. Más o menos algo así. Entonces, un movimiento pequeñito. Esta lateralización. Un intenso movimiento previo, de gran especulación. ¿Hacia dónde es más probable que rompa? Lo más probable, nos dice la teoría, es que rompa al alza. Pero no vamos a entrar ya anticipándonos. No, no, no. Esperamos pacientemente a que se produzca. ¿Cuál es la promesa que nos hace este banderín? Bueno, pues nos está prometiendo que desde donde empezó el movimiento, el mástil, hasta el inicio del triángulo son unos 70 pips. Así que podríamos esperar a partir de aquí unos 70 tras el rompimiento. Un poco más como por aquí. Vamos a ver. Cuanto más se comprima, mayor será la explosión siguiente. Ojo, no pienses que porque es un triángulo pequeñito, la explosión va a ser pequeña, ¿eh? Que de las cosas pequeñitas también puede haber grandes explosiones.
Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras.